El sacrificio de Isaac. Génesis 22, versículos 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Dios es una palabra que expresa la imagen humana que tenemos del misterio que nos trasciende y nos sobrepasa. Como toda imagen humana, evoluciona en cuanto nos aproximamos a esa gran verdad, no solo en lo personal, sino como pueblos y naciones. Cada persona y nación se hace como el Dios en quien cree. Saber que hay una evolución en la conciencia humana por la gracia de quien bien nos ama, aún más que nosotros mismos, nos da esperanza. En el tiempo de Abraham y en la tierra que Dios le había prometido, se llama Canaán, y ahí, como en muchos otros pueblos de la antigüedad, se hacían sacrificios humanos para preservar la sobrevivencia del pueblo y de su territorio. El patriarca necesitaba sacrificar a su primer hijo varón para que trajera abundancia a todos. De manera que el Dios que le habla en esta primera parte del relato es el Dios sacrificador. La imagen que prevalecía en su tiempo y cultura, pues aunque Abraham no era originario de esas tierras, se había asentado allí y era también canaanita. Por eso obedece sin resistencia, aunque no sin el dolor que esto significaba para él, siendo el único hijo de Sara, su mujer. No era su primer hijo, ese fue Ismael, el hijo de Agar, la esclava egipcia de Sara. Se puede comprender los celos entre ellas y también el deseo de Abraham de proteger a ambos hijos. Tal vez ese es uno de los motivos por lo que le pide a Agar que se vaya antes que el dios tribal le pida sacrificarlo. Así salva a Ismael y piensa con esto ingenuamente que no se le pedirá en sacrificio a su segundo hijo, pues ya lo hizo con el primero al expulsarlo de su tribu. Sin embargo, esta imagen del Dios sacrificador lo pone a prueba para confirmar su lealtad a la tradición de su pueblo. La prueba evoluciona en el Evangelio y no es puesta por Dios, sino por el diablo a Jesús en el desierto. Esto significa que las pruebas son tentaciones que pone el mal espíritu para mantener nuestros bloqueos sin sanar nuestras heridas. Pero paradójicamente, eso nos lleva a evolucionar en nuestra conciencia moral y en contra de las intenciones del maligno, nos acerca a una imagen de Dios más purificada que nos libera y sana. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos con ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijito mío. Y él dijo:
traemos el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abram: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijito mío. E iban juntos. Camino al monte escogido por Dios en el desierto del Negev, sucede en Abram la lucha interna más fascinante y extraordinaria. La expresión "fueron ambos juntos" iban juntos es una referencia no sólo a la conversación entre Abraham e Isaac, sino a que dentro del patriarca se empieza a escuchar la voz de su niño interior, imagen de su alma a la que se trata con suma ternura y se conmueve. Por la compasión habla a nuestra alma aquel que en verdad nos ama, más que a nosotros mismos. Y por la compasión ablanda los corazones de piedra y los vuelve de carne. Así, al responder con ternura, Abraham, al que llama hijito mío, manifiesta que ha sido tocado en su alma por la gracia del Altísimo, llamado Abba por Jesús. Y surge la primera conversión en su alma, producto del dolor y la compasión. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En esta expresión se encierra el misterio de una nueva fe, la de que Dios proveerá, más allá de nuestra pobre fe humana, porque la fe guarda la esperanza de que la compasión que hemos recibido en alguna ocasión en nuestras vidas se volverá a repetir y en abundancia. Ese es un salto de la fe de 180 grados, pero del que aún él no es consciente. Es una fe que trasciende la cultura de su época, que prepara una nueva imagen de Dios en su alma y en su conciencia moral. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. La prueba continúa al nivel más agudo. Abraham aún no se ha sacudido la imagen ancestral del Dios sacrificador, aunque en su diálogo interno hay una contradicción con el sentido de vida de la persona, pues el sacrificador no le importa la dignidad de la persona, le interesa la sumisión de la persona, que lo degrada y despersonaliza. Abraham lo experimenta a lo indecible cuando alza el cuchillo para degollar a su hijo. Ese es el momento más lleno de gracia. Su corazón sangra al sentir el dolor de su hijo, vulnerable, y la compasión lo invade por completo. En ese momento, el ángel del Señor entra a su conciencia. Su compasión atrae la consolación del Creador,
quien envía a su ángel para detener el sacrificio. Entonces Abraham se ve confirmado en lo íntimo de su conciencia. La compasión supera el abismo en que se encontraban las culturas ancestrales y Abraham descubre una nueva imagen de un Dios compasivo, que está en contra de los sacrificios humanos y está emergiendo como una nueva fe. Cuando Abraham escucha la voz del ángel que viene del cielo, es como decir, viene de su interior, y la expresión alzó los ojos y miró, porque volteó a sus espaldas y entonces vio al Cordero. Es como decir, atrás de ti estoy, no en el holocausto. El carnero o cordero enredado entre los zarzales evoca la zarza ardiente que verá siglos después Moisés en el desierto del Sinaí. ¿No será el mismo Cristo en persona que ya se balbucea en estas experiencias de conversión y que anuncian desde entonces la imagen de un Dios que clama compasión y no sacrificios? Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El ángel del Señor expande su consolación por la nueva fe que Abraham ha conquistado en el desierto. Cuando dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es como decir, a pesar de que no soy esa imagen de Dios sacrificador en el que cree tu pueblo, en esa fe estabas y no te condeno. Te he atraído hacia mí para que conozcas quién realmente soy, para que sepas que no quiero que sea sacrificado tu hijo, ni el de nadie por mí, pues no soy un Dios que vive de sacrificios humanos. Y prosiguiendo con este sentipensamiento, te he acompañado en la prueba para que no cayeras en la tentación del mal espíritu. Te he acompañado hasta el extremo de esa prueba puesta por el maligno, para que tu corazón se haga de carne y sienta lo que tu hijo siente, para que te compadezcas por él en su pasión, y así me conozcas internamente por la misma compasión con que los amo, y para que desde ese dolor común elijas por ti mismo una nueva forma de adorarme y de servirme. Y agrega la Escritura, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En eso consiste la verdadera obediencia a Dios, escuchar su compasión y misericordia en lo íntimo de nuestra conciencia para hacer la mejor elección ante las pruebas que se nos presentan en la vida. Como cuando la Escritura dice, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, se está refiriendo a que por la nueva fe que está surgiendo de Abraham, que es una fe en la misericordia de Dios, las puertas de sus enemigos, es decir, las tentaciones del maligno, serán abatidas generación tras generación. En eso consiste la fe abrámica, una bendición para todas las naciones y pueblos de la tierra, una promesa de liberación
de la falsa imagen del Dios sacrificador y la aproximación a una nueva imagen del Dios compasivo y misericordioso que se presenta ya aquí en forma de Cordero de Dios. Sin embargo, no es sólo por la imagen del Cordero, sino por la parábola del Padre amoroso ante el Hijo vulnerable. Si no fuera cierta esta nueva fe que ya está en germen en el misterio abrámico, entonces San José hubiera entregado al Hijo de la Virgen María a su suerte, cuando supo que no era su hijo, y éste hubiera quedado en peligro de muerte junto a su madre. Pero un ángel del Señor lo detuvo en sueños para que no perpetrara ese sacrificio. Y posteriormente la cruz de Jesús Nazareno no es un sacrificio impuesto por el Padre, sino una elección de Jesús para vencer al mal con el bien, con la ayuda de su Padre y de su Espíritu. Los tres rostros de Dios se entregan a la pasión para redimirnos de nuestros pecados, haciendo lo que ningún ser humano es capaz de hacer por sí mismo: vencer al diablo en su peor tormento, la muerte, y convertir a la muerte en cruz en un signo de resurrección y de vida, de tal manera que la imagen del Padre sacrificador de su Hijo pierde su poder fatal para siempre, pues la muerte en cruz se convierte en el misterio en que el Hijo del Hombre se hace pan de vida eterna para la humanidad, no por el sacrificio ritual, sino por la misericordia viva de Dios que nos brinda Jesús por su libre voluntad, como un acto iluminado de fe en su Padre, inflamado del amor que emana de su corazón sagrado y alentado por la esperanza de su Espíritu. Sea tu paz, ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam, México, 10 de mayo de 2017. Muchas gracias por escucharme.